Nuestro querido aparato digestivo. Un tema bastante sencillo en general, ¿ok? Aquí vamos a tener a nuestro amigo el reactivo. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Cuando nosotros comenzamos a hablar de aparato digestivo, para nosotros comenzar a estudiarlo, vea que hay un pincho. ¿Ves? Uy, lo maté. Tenemos que comenzar siempre el estudio a partir de nuestro gran vaso que nosotros vamos a encontrar aquí. ¿Ok? Por si acaso, este reactivo lo vamos a usar para las lecciones. Ya los otros cursos ya lo han usado. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Es paravertebral, es posterior y está a la izquierda. ¿Qué Vaso. es esto? Vaso. Páncreas. El esófago. No, es muy abajo. ¿El estómago? Que es paravertebral, lateral y va en el mediastino posterior. Al intestino, al colon transverso. Gracias, mediastino. El intestino no lo tengo en el mediastino. Saca el mediastino completamente. Mediastino. Posterior. Es un vaso, un órgano. Sí, doctor, eso no se ve. Es enorme. Muy bien, la aorta. Ok, tenemos nuestra amiga la aorta. Entonces, a partir del estudio de la aorta, lo primero que nosotros tenemos que buscar acá será el tronco celíaco. Ok, entonces para adecuarnos un poquito, vamos a separar un poco esto de acá. Miren, aquí tenemos pulmón, tenemos nuestro amigo el hígado. Vamos a verificar aquí. ¿Dónde está? Vamos a revisar. Esto lo tiene hecho un relajo. Acá. Fíjense. Tenemos acá aorta y lo que tenemos nosotros aquí, en este punto, es el tronco celíaco. ¿Okay? ¿Cómo yo sé que es el tronco celíaco? Fíjense que a partir de que baja a una porción de que ya la aorta se hace abdominal, unos cuantos centímetros por debajo, por ahí están los pinchos. Pásenme los pinchos. Quien tenga, espera, creo que nadie tiene guantes. Los que más se puedan, porque hoy día vamos a pinchar un sinnúmero de elementos. Tenemos acá aorta abdominal y tenemos aquí tronco celíaco. ¿Okay? El tronco celíaco es uno de los primeros elementos dentro de las ramas de la aorta abdominal que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a partir de aquí saldrán todas las ramas que vayan a irrigar a los órganos del sistema digestivo. ¿Cuál es la característica de la irrigación del sistema digestivo? Todo se da en base a circuitos. ¿Ok? ¿A qué me refiero a un circuito? Me refiero a una estructura que irriga por arriba, por un lado, por el otro y por debajo y por detrás. ¿Ok? Literalmente es una red que va a envolver al órgano en todas sus caras y que se van a unir entre ellas para formar un circuito arterial. ¿Ok? Como cuando ustedes estudiaban en mano, acuérdense del arco dorsal, el arco palmar, ¿ok? Que era el sinnúmero de las uniones entre las arterias que iban a hacer esta irrigación en mano, tanto en pie. Así mismo es acá, solo que va a abarcar el órgano en todas sus caras. Y todas estas ramas van a nacer a partir de el tronco celíaco. En el caso de los órganos supraabdominales. Ya cuando estamos hablando de la parte intestinal, pues lo hacemos a través de las arterias mesentéricas, pero sin embargo, estas arterias mesentéricas también van a formar un circuito entre ellas para la irrigación del intestino. Esto es de suma importancia, ¿por qué? Porque esto ayuda a salvaguardar la mayor cantidad de tejido que tiene el cuerpo. Recuerden que entre más arterias tiene un órgano, mejor va a ser. Porque en el caso de que hubiera un isquemia en alguna de esas pequeñas arterias, pues pudiera tener una irrigación dada de forma colateral por alguno de estos otros vasos. ¿Ok? Entonces siempre vamos a hablar de circuitos arteriales. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a denominar cada una de estas ramas? Pues bueno, son tres. Primero, aquella que está ascendente, que se va a dirigir hacia nuestro amigo acá, el estómago. Fíjense aquí esto es esófago. ¿Ok? Aquí hacia el estómago es la arteria gástrica izquierda, o también denominada coronaria estomágica. ¿Ok? Gástrica izquierda, primera rama del tronco celíaco. Luego vamos a tener una siguiente rama
que es la rama favorita de todo el mundo porque es imposible no reconocerla. Es muy larga y es tortuosa, fíjense, ¿ok? Esta es la arteria esplénica, ¿ok? La arteria esplénica. Corre posterior, por si acaso, corre posterior al estómago, solo que en este caso le hemos sacado, ¿ya? La arteria esplénica. Y la tercera rama que vamos a tener acá, que si ustedes se dan cuenta, se dirige hacia el hígado. Es la arteria hepática común, ¿ok? Arteria hepática común, ¿ya? Entonces aquí tenemos las tres primeras ramas de este tronco celíaco. Ahora, comencemos a estudiar un poquito la parte de hígado, ¿ok? Vámonos primero hacia acá un ratito. Vamos a verificar que de la arteria hepática común nosotros vamos a tener un sinnúmero de ramas. La arteria hepática común dará varias ramas, entre ellas primero la hepática propia que se va a dirigir hacia el hígado y luego dará otra rama que va a pasar por tanto duodeno como estómago, que será la arteria gastroduodenal, ¿ok? A partir de ahí saldrán otras arterias que van a irrigar toda esta zona, ¿ok? Que van a ir hacia unos circuitos. Entonces vamos en ese orden. Luego estudiamos esta de acá cuando veamos la parte de páncreas y estómago, ¿ya? A partir de que nosotros tenemos la arteria hepática propia, fíjense cómo vamos a nosotros identificar los dos lóbulos hepáticos. Déjeme traer un ratito el hígado del lado de acá. Hepática propia. Aquí lo tenemos fuera. Fíjense cómo tenemos nosotros a nuestro hígado. Así el hígado está en posición anatómica, ¿ok? Literalmente es como que yo me lo pusiera ahí, ¿ya? Así es como que lo tuviera Damaris, ¿ok? Ese es su hígado, ¿ya? Entonces, en el hígado lo que nosotros vamos a observar son dos lóbulos, ¿ok? O en el caso de nosotros tomar en cuenta la división anatómica, pues tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, mucho más pequeño, ¿ya? Sabemos que este hígado va a ocupar tanto hipocondrio derecho y puede asomarse también hasta epigastrio, ¿ok? Por su relación que tiene con el estómago, ¿ya? Ahora, la división funcional que nosotros vamos a tener aquí está dada por segmentos, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos, por ejemplo, pulmón? Yo les hablaba de los segmentos y les mencionaba que en hígado también teníamos segmentos, pues ya vamos a revisar cada uno de estos segmentos, ¿ya? Entonces, comencemos a estudiar esta parte de hígado para luego ya revisarlo acá y verificar que aquí se ve mucho más de lo que se ve acá. Entonces, en hígado vamos a ver que, en primer lugar, tenemos un sinnúmero de ligamentos, ¿ya? Teniendo una cara diafragmática y una cara visceral, ¿ok? La cara diafragmática se caracteriza por la presencia de un gran ligamento. Este ligamento que nosotros tenemos acá, que baja y que se puede observar, vamos a tenerlo aquí, fíjense aquí, es este, ¿ok? Este ligamento que nosotros tenemos acá, que baja y se va a dirigir hacia el ombligo, ¿ok? Porque es un remanente embriológico, ¿ya? Este es un remanente embriológico de la vena umbilical, que luego se oblitera y forma el ligamento redondo. Muy bien, el ligamento redondo o el ligamento teres, que también lo pueden escuchar en algunas literaturas, ¿ya? Ligamento teres o ligamento redondo. Fíjense, este ligamento redondo va a estar contenido dentro de un gran ligamento que me va a dividir al hígado en dos porciones, en una porción derecha y una porción izquierda. Este ligamento que yo tengo acá se denomina el ligamento falciforme, ¿ok? Ligamento falciforme, ¿ya? Me divide al hígado en derecho e izquierdo. Sigamos recorriendo, miren cómo empecé desde abajo. Por si acaso, el ligamento redondo está dentro del falciforme. En algunos hígados podemos observar que el ligamento es demasiado grueso. ¿Por qué? Porque está envuelto o lo contiene este ligamento falciforme, ¿ya? Recuerden que esto era antes una vena. Seguimos hacia arriba. Entonces, al yo dirigirme hacia acá arriba, voy a tener un borde superior, ¿ok? ¿Qué sucede aquí con el ligamento falciforme? Miren cómo se divide o se repliega esta doble hoja, dirigiéndose hacia todo el borde superior del hígado, ¿ok? Una vez que se hace hacia el borde superior, corona este borde superior del hígado. Por tal razón, este hígado, o este ligamento, perdón, toma el nombre de ligamento coronario izquierdo y ligamento coronario derecho.
Fíjense cómo se divide, se repliega y corona todo el borde superior. Ligamento coronario derecho y ligamento coronario izquierdo. Una vez que este ligamento coronario se dirige ya hacia los extremos, miren cómo termina en forma de un triángulo, ¿ok? Es por eso que ahora este mismo ligamento toma el nombre de ligamento triangular, ¿ok? Hacia cada uno de los lados, que el derecho casi nunca se lo alcanza a ver, ¿ya? Si ven que acá casi que se pierde, ahí quizás lo podamos encontrar, ¿ya? Ligamento triangular izquierdo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Facilito, digamos. Luego, fíjense, una vez que yo tengo este repliegue, si ven cómo el repliegue termina aquí y luego tengo esta zona lisa por detrás, este es el área que se denomina el área desnuda del hígado, ¿ok? Que no está recubierto por esta hoja, ¿ya? Que nosotros evidenciábamos el lado de acá. ¿Cuál es la característica de esta área desnuda del hígado? Que en primer lugar, lo que nosotros vamos a observar acá serán un conjunto de venas. Unas que al encontrarse en el borde superior del hígado toman el nombre de venas suprahepáticas, ¿ok? Y son tres. Una derecha, ¿sí ven cómo tenemos estos huecos hacia aquí? ¿Ok? Una derecha, ¿ok? ¿Quieren irse un ratito acá para que estén un poquito más cómodos? Vamos acá, vamos. Por si acaso después se les va a quedar algo sobre el huequito. A estar un poquito más cómodos y poderlo asentar sin miedo a que nos salpique. Entonces, tenemos acá vena suprahepática derecha, ¿ok? Si ven los huequitos que se forman ahí, vena suprahepática derecha. Luego vamos a tener la vena suprahepática, vena suprahepática media, en el agujero que está en medio, ¿ok? ¿Sí ven? Y si hay una derecha y hay una media, debe haber una izquierda. Vena suprahepática izquierda. Miren cómo tenemos esos tres agujeros ahí. ¿Ok? ¿Se ven? ¿Sí ves, Cantos? ¿Y tu bifi? ¿Ah? ¿Y tu otro bifi? No, me refería a Torres. Ah. Bifi dije, no dije BF. Algo quiso decir. No, jamás. Ahora, por si acaso, no se vayan a confundir. Muchas veces, al momento de que ustedes exploran estas venas suprahepáticas, como se puede ver quizás en algunos de estos otros reactivos, pueden observar más huecos dentro de ellas, ¿ok? Esto es ¿por qué? Porque estas venas van a irse segmentando para cada uno de los segmentos, ¿ya? Pero siempre vamos a ver esos tres agujeros aquí arriba. Si luego vemos más agujeros hacia adentro, no presten atención porque esos son simplemente la división de los segmentos de las venas suprahepáticas. ¿Ok? Nada más. Derecha, izquierda, perdón, derecha, media, izquierda. Ahora, si ustedes se fijan, detrás de la derecha yo voy a tener un agujero grande. Miren que atraviesa completamente mi dedo y sale por el lado de acá. Esto por el cual yo estoy insertando mi dedo es la vena cava inferior. ¿Ok? Esa es la vena cava inferior, en toda esta porción. Por si acaso, la vena cava inferior la puedo pinchar aquí, la puedo pinchar acá adentro, como yo quisiera, ¿ya? Porque tiene un largo recorrido, ¿ok? Vena cava inferior. Y esta vena cava inferior, fíjense que está delimitada por las venas suprahepáticas acá, y acá por un lóbulo que ya lo vamos a estudiar. Y ya vamos a saber cuál es este lóbulo de acá, ¿ok? Hasta ahí. Preguntas. Dudas existenciales. Doctor, yo había leído que hay no es un conducto, bueno, algo llamado de Winslow. ¿Eso es más abajo o más abajo? Ahí. Ustedes estaban con los epónimos, doctor Alessandro, los tienen mal. Es que justamente por eso. Aquí no hay epónimos, recuerden. En práctica no hay epónimos. El nódulo de Shostakovich. Ahora, esto es la cara diafragmática, ¿ok? Ahora vamos a dirigirnos hacia la cara visceral. Entonces, fíjense. Netamente lo tengo acá en posición anatómica. Esto sería posterior y esto sería anterior. ¿Sí? Entonces esto sería posterior y esto sería anterior. ¿Qué es lo que yo evidencio aquí? Fíjense en algo y tengan un poquito de imaginación. Dejen traer las pinzas. Fíjense en reportarse, mandar el mensaje de buenos días. Yo lo envié en la mañana.
¿Qué vamos a ver aquí? La H hepática, ¿ok? La H hepática. ¿Ya? La H hepática. El hígado es H. Por algo se llama hígado, no mentira. El hígado es H. Entonces, ¿cómo está formada esta H hepática? Está formada por dos fisuras, ¿ok? Una izquierda y una derecha, y una parte central que va a ser el hilio hepático, que vamos a estudiar cada una de sus partes. ¿Ok? Entonces, comencemos a estudiar esta fisura hepática izquierda. En la fisura hepática izquierda, yo voy a observar hacia posterior la presencia de un ligamento. ¿Ok? Este ligamento también es un remanente embriológico. ¿De qué estructura? ¿De qué estructura es? No, Polinario, buenos días. Estaba preguntando por ti. Del conducto venoso. ¿Ok? Por tal razón, este ligamento se llamará. Ligamento venoso. Muy bien, ligamento venoso. ¿Ya? Ligamento venoso. Sencillísimo. ¿Sabes que anatomía es facilísimo? Si sabe embriología, Claro, embrio es la vida. Tienen que saber absolutamente todo de embrio. Si yo no, pensé que no servía para nada. nada, esa es la doctora Wendy, recuerda. Ella. ¿Tú Ahora, sabes? si nosotros continuamos por acá, fíjense que aquí me aparece nuevamente que el ligamento. El ligamento redondo. Este ligamento redondo forma parte de esta H hepática y descansa sobre un surco.